Vamos a iniciar nuestro repaso de lo que aprendimos durante la semana. Y recordemos que estuvimos inicialmente aprendiendo sobre los aspectos de la visión general del sistema nervioso central. Entonces recordemos que estuvimos hablando del corte sagital, de una posición de nuestro sistema nervioso. Entonces en ese corte sagital planteamos que teníamos esta visión lateral del cerebro. En esa visión lateral íbamos a encontrar estructuras que nos tenían que tomar importancia para efectos de nuestro examen. Entonces esa primera estructura es el cerebro. La segunda, recordemos que tenemos más o menos por aquí el cerebelo. Entonces aquí nos aparece un aspecto de hoja de trébol que forma el cerebelo. Y recordemos que el cerebelo tiene unas proyecciones parecidas a una hoja de trébol. Ahora recordemos que delante del cerebelo tenemos el tallo. Entonces ese tallo más o menos se nos representa algo así parecido. Ese tallo tiene tres barriguitas, tres protuberancias, que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Entonces, después encontrábamos un poco más arriba de ese tallo el fornix, pero antes del fornix habíamos comentado del cuerpo calloso. Entonces tenemos más o menos aquí el cuerpo calloso. Entonces básicamente esta estructura es el cuerpo calloso y debajo de él podemos encontrar el fornix. Entonces esto puede representarnos el fornix. Esa estructura que se forma entre fornix y cuerpo calloso es el ventrículo lateral o los ventrículos laterales. Entonces básicamente todo este espacio que dibujo en rojo son los ventrículos laterales. Recuerda que profundamente vamos a encontrar ciertos grupos de núcleos. Ahora, encontramos dentro de esa relación ciertas estructuras que nos toman importancia. Entonces, encontramos que entre esa relación del cerebro y el cerebelo se nos está formando el tentorio. Entonces, este espacio aquí es el tentorio. Encontramos en este espacio los ventrículos laterales. Recuerda que se divide en tres porciones importantes el tallo: mesencéfalo, bulbo, protuberancia o mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Básicamente eso después se va a prolongar hacia abajo como la médula. Y recuerda que imaginamos que básicamente estamos viendo esa visión lateral porque básicamente empezamos a pensar que esta es la cabeza del paciente. Entonces el paciente más o menos se va a ver así. Imaginemos que este es nuestro paciente. Entonces nuestro paciente más o menos se va a ver así. Ahora recuerda que estamos viendo una estructura bastante importante que es el cuarto ventrículo. Y ese cuarto ventrículo básicamente se está formando en la estructura entre el cerebelo y el tallo. Entonces, posterior al tallo está el cerebelo, anterior al cerebelo está el tallo. Entre esas dos estructuras, que es este espacio aquí, se está formando el cuarto ventrículo. Y si estuviéramos viendo esto en una imagen, en una resonancia magnética, una tomografía, podríamos pensar que más o menos a estos niveles encontramos las vértebras cervicales, pero son un poco más abajo. Entonces es importante que identifiquemos el fornix, es importante que identifiquemos el cuerpo calloso, que identifiquemos el cerebelo, que identifiquemos el tentorio, que identifiquemos el cuarto ventrículo, porque son puntos y estructuras importantes para la parte de nuestro examen. Recuerda que tenemos ese tallo en tres porciones, que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Ahora hemos imaginado esta visión desde un corte sagital o también llamado visión lateral. Ahora imaginemos que queremos voltear un poco esta situación y queremos ver ahorita al paciente de frente. Entonces vamos a hacerle un corte coronal. Si estuviésemos haciendo un corte coronal, básicamente imaginaríamos más o menos ese corte de esta forma. Entonces se nos viene más o menos esta situación.
Recuerda que vamos a encontrar ahí en el medio el puente. Entonces el pons básicamente está algo así. Y eso lanza hacia la corteza unas comunicaciones que vamos a denominar los pedúnculos. Y lo que hace es conectarlo con la corteza. Y recuerda que por encima de esto podemos encontrar el cuerpo calloso y los ventrículos laterales. Entonces más o menos tendríamos los ventrículos laterales, algo así, y por encima de eso el cuerpo calloso. Recuerda que el cuerpo calloso lo que hace es conectar un hemisferio con otro. Entonces ese cuerpo calloso que estamos dibujando aquí en negro es el cuerpo calloso que estábamos dibujando aquí en la visión lateral. Entonces de frente podemos ver las prolongaciones de los dos lados, pero como en esto es un corte sagital que estamos viéndolo completamente de lado, vemos solo uno. Entonces es importante que evidenciemos eso. Ahora, más o menos en esta posición está el tercer ventrículo. Ahora, hablando de esos ventrículos, recordemos que hicimos una representación de cómo se iba a movilizar el líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos. Entonces recuerda que representamos básicamente todo en aspectos de drenaje. Entonces tenemos dos ventrículos laterales, primer ventrículo, segundo ventrículo, pero en realidad lo llamamos ventrículos laterales. Esos ventrículos laterales después drenan en un tercer ventrículo. Por eso pasamos de decir ventrículos laterales a decir tercer ventrículo. Y recuerda que ese drenaje se da gracias a estos drenajes que se llaman Monro. Después el tercer ventrículo se va a ir hacia el cuarto ventrículo gracias al acueducto de Silvio. Entonces este es el acueducto de Silvio. ¿Y a dónde va a llegar? Al cuarto ventrículo. Y ese cuarto ventrículo ahorita drena a través de Lusca y de Mayenti. Entonces, aquí estamos haciendo una representación gráfica. Recuerda que eso lo podemos ver también en la representación real. Tenemos el tercer ventrículo, el ventrículo lateral, el cuarto ventrículo y de ahí se continúa. Entonces, aquí están los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales sale a través del foramen interventricular hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo se va hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y de ahí del cuarto ventrículo básicamente se va a distribuir a través de Lusca y Mayenti. Entonces esa visión lateral, que se ve como un poco más compleja, podemos imaginarla de que es en una forma gráfica así. Ahora recordemos que también nos planteamos que es importante tener claro el aspecto de los ganglios basales. Entonces recordemos que viene básicamente en este punto un ventrículo. Y básicamente encontramos al lado los tálamos, que no hacen parte de los ganglios basales, pero que tienen una relación importante con ellos, hacen parte del diencéfalo. Ahora, hacia los lados encontramos un grupo nuclear importante para nuestro examen y es el núcleo lentiforme. Ese núcleo lentiforme está conformado por dos estructuras, internamente el globo pálido y más lateralmente el putamen. Ahora, ese putamen se puede comunicar con unos núcleos que están por encima del tálamo, que se llaman los caudados, y esa comunicación permite la formación del estriatum. Entonces el estriatum es la comunicación entre el lentiforme, normalmente más específico entre putamen y caudado, está formando el estriatum. Por debajo del tálamo tenemos dos estructuras que son los hipotálamos y ese hipotálamo se puede comunicar con la hipófisis anterior. Ahora, un punto importante. Recuerda que la estructura que se genera en el espacio entre el tálamo y el núcleo lentiforme se llama la cápsula interna. Entonces es importante que tengamos claro la posición anatómica de los caudados, del tálamo, de la cápsula interna, del putamen y globo pálido. Porque después cuando estemos viendo todos los temas de movimiento, tenemos que saber esas posiciones y tenemos que saber qué interrelación tienen en el movimiento de la vía extrapiramidal. Posteriormente comentamos, como siempre lo hemos aclarado y tenido bastante insistente a través del curso, tenemos una vía ascendente, tenemos una vía descendente. Es decir, una vía ascendente es aquella que está llevando información al
cerebro, está llevando información a la corteza. ¿Qué lleva información? Entonces vienen los patrones sensitivos y llevan información al cerebro. Es decir, que los tractos sensitivos son tractos ascendentes. Normalmente, esa forma de llevar o ese estímulo ascendente que es sensitivo se comunica con la corteza motora para que ésta dé una respuesta frente a ese estímulo. Entonces se devuelve por tractos descendentes que son tractos motores. Entonces nos quedó claro, todo tracto ascendente es sensitivo, todo tracto descendente es motor. Entonces, teniendo claro eso, recordemos e imaginemos que aquí tenemos un tracto sensitivo. Imaginemos que acá tenemos un tracto motor. Imaginemos que esto es una porción cerebral y esto es otra porción cerebral. Y básicamente lo tenemos en dos hemisferios diferentes. Aunque en los dos hemisferios tenemos posibilidades de corteza sensitiva y motora, pero imaginemos que lo estamos separando para efectos académicos. Ahora, ese tracto sensitivo que está llevando información a la corteza sensitiva básicamente viene como un tracto. Entonces planteamos que esto es un tracto. Ese tracto motor que ahora está respondiendo y va a ejecutar un movimiento, también lo planteamos como otro tracto. Entonces estos son dos tractos. Pero dentro de ese tracto hay múltiples fascículos. Entonces viene un fascículo aquí internamente, otro fascículo y otro fascículo y otro fascículo. Son múltiples fascículos. Entonces aquí hay múltiples fascículos que se comunican básicamente desde la periferia hacia el cerebro. Lo mismo pasa con los tractos motores. Internamente los tractos motores tienen un fascículo aquí, otro acá, y todos básicamente están llevando algún tipo de información que permiten la comunicación de la corteza hacia la periferia a través de la ejecución de un movimiento. Pero ¿qué sucede? Uno de esos fascículos, si lo abriéramos, encontraríamos dentro de él múltiples axones. Entonces a esto le salen múltiples hilitos y esos múltiples hilitos son axones. Entonces partimos que entendemos que hay un tracto y ese tracto básicamente nos está permitiendo llevar múltiples informaciones, pero si abriéramos ese tracto encontraríamos múltiples fascículos y si abriéramos ese fascículo encontraríamos múltiples axones. Pasa la misma situación tanto en la parte sensitiva como en la parte motora. Ahora, ¿qué es importante? Ese tracto está cubierto de algo. Ese algo se llama el epineurio. Esos fascículos están cubiertos de algo. Básicamente aquí viene un fascículo, aquí viene otro fascículo, otro fascículo, otro. Cada fascículo tiene una cobertura. Esa cobertura se llama perineurium. Y cada axón también tiene que tener una cobertura, porque recuerda, si no hay cobertura entre axones, entre fascículos, entre tractos, se confunde la información, hacemos un cortocircuito, se está transmitiendo energía. Entonces esos axones se cubren de mielina. Entonces, ¿quién se cubre de epineurion? Los tractos. ¿Quién se cubre de perineurion? Los fascículos. ¿Quién se cubre de mielina? Los axones. Importante. Recuerda que al final toda esa parte sensitiva está sintiendo, está llevando información. Pero ¿cómo lleva esa información? Gracias a que se recoge a través de un nervio periférico. Entonces imaginemos que este en verde es un nervio periférico. El nervio periférico se conecta a unos receptores específicos, recoge una información y se la pasa al tracto sensitivo para que la suba hasta la corteza sensitiva. Pero ese mismo nervio periférico puede tener un nervio ejecutor que es un nervio motor y puede tener un nervio periférico que es un nervio sensitivo. Al final, ese nervio le está entregando información a los tractos y el tracto motor le puede entregar información para que ejecute un movimiento. Entonces a esto lo llamamos el nervio periférico. Entonces, más o menos en esa visión general vamos entendiendo el sistema nervioso central.
Entonces recuerda, primero estamos planteando cómo podríamos ver una visión lateral en algo básico. Aquí no nos estamos volviendo neurólogos, ni neurofisiólogos, ni tampoco neurocirujanos, pero estamos tomando lo básico que necesitamos para el examen. Ahora planteamos esa posición de frente que pudiese importarnos. También planteamos cómo se da ese drenaje del líquido cefalorraquídeo. También planteamos los núcleos basales importantes para nuestro examen. También planteamos cómo está conformado los tractos al cortar los que vamos encontrando por dentro. Ahora, sucede que si viéramos nuestra corteza, imaginemos que nuevamente este es un cerebro visto desde el lado, básicamente podemos pensar que estos bordes son un poco más negros, un poco más grises que el resto. ¿Y eso por qué? Sucede que en esos puntos es donde se encuentra el cuerpo axonal. Entonces aquí hay un cuerpo axonal y después, o un cuerpo neuronal, mejor dicho, está el cuerpo neuronal y después esos axones se prolongan y van dando al final todas esas proyecciones. ¿Qué sucede? Esos axones están conformando la sustancia blanca. Esos cuerpos neuronales están conformando la sustancia gris. Por esa razón vemos dos tonalidades. En una están los cuerpos neuronales, en el otro están los axones. Y eso es lo que nos permite decir de sustancia gris o sustancia blanca. También comentamos que era importante tener la claridad respecto a la ubicación de las meninges. Entonces hablábamos que nos imagináramos la mnemotecnia DAP. Entonces, ¿eso qué significa? Que imaginamos la dura madre, la aracnoides y la pía madre en ese orden. Imaginamos que en la primer parte, que es arriba de la dura madre, encontrábamos el cráneo y en la parte más inferior encontrábamos el cerebro. Eso quiere decir que la meninge que tiene íntimo contacto con el cráneo es la dura madre. La meninge que tiene íntimo contacto con el cerebro es la pía madre. Y normalmente el líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo está transcurriendo por este espacio, es decir, entre la aracnoides y la pía madre. ¿Y eso por qué es importante? ¿Qué sucede si un paciente tiene sangre en este espacio? ¿Qué sucede si un paciente tiene sangre en este espacio? ¿Qué sucede si un paciente tiene sangre en este espacio? ¿Qué sucede si un paciente está sangrando en el cerebro? Entonces nos aparecen las hemorragias epidurales, nos aparecen las hemorragias subdurales, nos aparecen las hemorragias subaracnoideas y nos aparecen los hematomas o hemorragias intraparenquimatosas. Entonces, tener ubicación perfecta de la posición de las meninges y quién tiene relación con el cráneo y quién tiene relación con el cerebro, toma importancia clínica, importancia patológica, fisiopatológica. Y eso al final se pueden ver representados, estas hemorragias, en aumentos de la presión intracraneal. Y si se nos aumentan las presiones intracraneales, nos pueden aparecer herniaciones. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Este es el cerebro. E imaginemos que está encerrado en este cráneo. E imaginemos además que eso tiene unas capas meninges. E imaginemos que además por aquí pasan vasos sanguíneos. ¿Qué sucede si aquí tenemos una masa? ¿O qué sucede si tenemos un sangrado que empieza a comprimir la masa encefálica? ¿O qué sucede si tenemos algo expansivo que empieza a comprimir el hemisferio contralateral? Entonces se aumentan las presiones intracraneales. Y si no liberamos ese aumento de esa presión intracraneal, primera respuesta que puede haber, aumenta la presión arterial media, porque se comprimen las arterias y eso se sensa como caída de la irrigación. Entonces, ¿qué se dice? Aumentemos presión arterial media para que se mejore la irrigación. Y si se continúan los aumentos de presión intracraneal, puede conllevar a las herniaciones. Entonces nos aparecen los tres tipos de herniación, que lo denominamos la sutura, el SUT. Entonces recuerda que las herniaciones pueden aparecer como consecuencia de las situaciones de hemorragias o hematomas que pueden darse entre las meninges y el cráneo o incluso dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos
una cavidad que está rígida y esa rigidez no le permite ampliación del espacio para liberar presión. Entonces puede funcionar como un síndrome compartimental. Aumenta el tamaño del tejido internamente o aumenta la ocupación por aumento de líquidos, por aumento de sangre que no debía estar allí y empieza a generar una presión y eso conlleva a una herniación. Entonces nos aparecen las herniaciones subfalcín, las herniaciones uncales y las herniaciones tonsilares. Entonces, ¿qué es una herniación subfalcín? Básicamente por aumento de la presión, un hemisferio se empieza a meter en el otro hemisferio. Entonces, masa encefálica de un lado se empieza a meter en el otro hemisferio. ¿Qué es una herniación uncal? La herniación uncal es cuando la presión aumenta al punto de que una parte de la masa encefálica se empieza a meter en el cerebelo. Entonces empezamos a meter algún hemisferio dentro del espacio del cerebelo. ¿O qué sucede si hay una tonsilar? Entonces básicamente en esta ocasión el cerebelo se empieza a meter en el canal medular porque necesita buscar liberar presión, necesita reacomodar ese tejido para que la presión se reacomode. Entonces, los temas de los espacios meníngeos son importantes. También comentamos y estuvimos hablando de 4 grupos celulares importantes. Entonces, estuvimos hablando de los astrocitos, de la microglía, de las células de Schwann y de los oligodendrocitos. Entonces recuerda que los astrocitos reparan el sistema nervioso central, entonces hacen función de reparación y además conforman la barrera hematoencefálica. La microglía tiene la función de fagocitar, entonces son fagocitos. Células de Schwann, pregunta de examen, hacen parte del sistema nervioso periférico y cuando están alteradas, cuando están dañadas, aparece una patología que siempre se evalúa. Guillain-Barré. Los oligodendrocitos son parte del sistema nervioso central y también son muy evaluados. Cuando se daña, cuando se genera desmielinización del sistema nervioso central, aparece esclerosis múltiple. Ahora, ¿qué otra situación tiene importante esto? Resulta que si miráramos el sistema nervioso periférico, esto es un nervio. Resulta que pueden haber células de Schwann periódicamente, pero eso permite que se formen los nodos de Ranvier. ¿Y eso porque es importante? Comentábamos, imagínate que la longitud de ese nervio, supongamos, sea 1 metro, pero supongamos que sumando las longitudes que quedan en los nodos de Ranvier fuese 0.5 metros. Entonces es mucho más corto recorrer 0.5 metros que recorrer 1 metro. Entonces, ¿qué dice el efecto de los potenciales de acción? No recorramos todo el nervio, porque recorrer todo el nervio nos va a tomar 1 metro. Recorramos mejor los puntos de los nodos de Ranvier, porque recorrer los puntos de los nodos de Ranvier nos va a tomar 0.5 metros. Entonces, salta a través de los nodos de Ranvier, y eso se denomina el efecto saltatorio. Entonces, el efecto saltatorio permite que haya menor longitud de recorrido en un menor espacio de tiempo y eso permite que la conducción sea mucho más rápida. Entonces no es lo mismo recorrer 1 metro que recorrer 0.5 metros. Si recorriéramos 1 metro posiblemente nos funcionaríamos y el efecto de la sensación del dolor al cerebro llegaría retrasada. Pero una de las situaciones que permite, aparte de la rapidez de la despolarización y del potencial de acción, que permite que sintamos inmediatamente, percibimos el dolor, el calor, la presión, la propiocepción, cualquier efecto sensitivo es uno de los efectos causados por los efectos saltatorios. Entonces, el efecto saltatorio está dado gracias a que el potencial de despolarización de membrana se está dando de una forma saltatoria a través de los nodos de Ranvier. Entonces eso toma bastante importancia y por eso tenemos que tenerlo claro. Ahora bien, también estuvimos hablando de esa parte importante del polígono de Willis. Entonces recuerda, imaginábamos 2 corazones. Esto es un corazón
este es otro corazón. Entonces, siempre te vas a imaginar dos corazones, porque desde ahí parte la formación del polígono de Willis. Entonces, lo que hicimos fue básicamente, imagina que este es un corazón que se está uniendo a otro corazón. ¿Qué hicimos? Básicamente empezamos a quitar partes del corazón. Entonces, volvámoslo a hacer para que sea más claro. Imaginemos que este es un corazón e imaginemos que este es otro corazón. Entonces quitábamos las partes laterales de ese corazón. Entonces básicamente al quitar esas partes laterales quedaba algo así. ¿Qué significa esto? Básicamente eso significa que tenemos dos arterias vertebrales. Entonces esto viene desde el cuello y básicamente se va uniendo en algún punto para formar la arteria basilar. Ahora se va a unir las arterias cerebrales medias y las arterias cerebrales medias se comunican con la cerebral posterior a través de la comunicante posterior. Y después se nos unen las cerebrales anteriores y las cerebrales anteriores se comunican entre ellas gracias a la comunicante posterior. Entonces tenemos las vertebrales que forman la basilar, que después van a dar la cerebral posterior, que entra a la cerebral media y se comunica con la cerebral posterior gracias a la comunicante posterior, y posteriormente nos entran las cerebrales anteriores que se comunican entre ellas gracias a la comunicante anterior. Entonces, ¿qué sucede? Este espacio que se ha formado se llama el polígono de Willis. Entonces, el polígono de Willis está conformado gracias a la cerebral posterior, a la cerebral media, a la comunicante posterior, a la cerebral anterior y a la comunicante anterior. Importante. Hay unas ramas adicionales que pudiésemos tenerlas en cuenta, que son las cerebelares. Entonces nos aparece una ramificación por acá abajo, al lado de las vertebrales, y se llama la cerebelar posterior. Nos aparecen dos ramificaciones por acá arriba, y básicamente son la cerebelar superior y la cerebelar anterior. Entonces las cerebelares, diferente a las cerebrales, no vamos a confundir cerebrales con cerebelares. Las cerebelares vienen de las ramas de la basilar y de las vertebrales. Entonces, cerebral posterior es la primera, viene las vertebrales y después viene la cerebelar superior y cerebelar anterior. Ahora comentábamos también que si viéramos ese cerebro en una posición lateral o en un corte sagital, básicamente lo veríamos algo así. Entonces podíamos dividir ese cerebro en tres porciones, una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Tal cual como lo hemos dividido, así se encargan las arterias principales. Entonces la cerebral anterior va a irrigar ese lóbulo frontal, la parte anterior. La cerebral posterior va a irrigar el lóbulo occipital, esa parte posterior. Y la parte media va a estar irrigada por la cerebral media, que normalmente es la arteria más afectada en los strokes, en los infartos cerebrales. Ahora, si viéramos el cerebro desde abajo, es decir, cogemos y sacamos nuestro cerebro y ahora lo vamos a ver por la parte que se conecta a la médula, estuviéramos viéndolo algo así. Entonces veríamos nuestro cerebro más o menos así. Imagina que este es el punto de conexión del tallo y la médula. Es decir, en esta posición estamos viendo el cerebro en nuestra mesa, lo estamos viendo por la parte de abajo y lo que se va hacia nuestra cara es la médula. Entonces separaríamos nuestro cerebro en unas porciones que sería como esta porción media, estas porciones laterales y una porción posterior. Entonces toda esta porción posterior que estoy dibujando en azul básicamente estaría irrigada por la cerebral posterior. Todas esas porciones laterales que estoy dibujando en negro básicamente estarían irrigadas por la cerebral media. Y todo ese centro, que es la parte media, estaría irrigada por la cerebral anterior. Entonces ahí no se vuelve como tan lógico. Por eso sería una buena pregunta de examen desde neuroanatomía. Mira el cerebro desde la visión inferior, desde la parte baja, desde la base del cerebro, que es lo que continúa como tallo y médula, y vas a ver que cambia un poco la irrigación. Entonces es importante tener claro el tema del polígono de Willis. Entonces, miremos nuevamente un repaso rápido. Estuvimos viendo la parte del corte sagital, importante tenerla clara.
Después vimos esa parte del corte coronal, que es ver ese cerebro de frente cortado. Después estuvimos viendo ese drenaje del líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos. Recuerda que los ventrículos laterales representan el ventrículo 1 y 2, por eso pasamos al tercer ventrículo. Después estuvimos comentando la importancia de tener claro ciertos núcleos de los ganglios basales. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Eso nos implica cosas o situaciones en el control neurológico del movimiento. Después estuvimos viendo cómo partimos esos tractos, cómo los cortamos y qué vamos encontrando a medida que vamos cortando los tractos. Entonces viene el tracto, el fascículo y más internamente la mielina, que es lo que está recubriendo los axones. Posteriormente, estuvimos hablando de en dónde está ubicada la sustancia gris y dónde está ubicada la sustancia blanca. ¿Por qué se forma la sustancia gris? ¿Por qué se forma la sustancia blanca? Posteriormente, el tema de cómo están divididas las meninges. ¿Quién está más cercano al cráneo? ¿Quién está más cercano al cerebro? Es muy importante para efectos de hemorragias. Ahora, también comentamos cómo se está distribuyendo las arterias para formar el polígono de Willis. Ahora, entendiendo esa visión general de lo que hemos entendido del sistema nervioso central, empecemos a entender lo más complejo para nuestro examen, las vías. Entonces, recuerda, tenemos una vía que está subiendo y tenemos, o no una, varias, y tenemos unas vías que están bajando. Entonces, tenemos unas subiendo y tenemos unas bajando. Recuerda que lo que sube es sensitivo, lo que baja es motor. Entonces, vamos a empezar por las vías motoras. ¿Cómo controlamos neurológicamente el movimiento? Entonces recuerda que lo primero que comentamos, y vamos a tratar de hacer aquí todo de una sola pantalla, imaginemos que este es el cerebro. Recuerda que hay un surco importante y ese surco se llama el surco central. ¿Y por qué es importante? Porque es quien nos está delimitando primero el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Segundo, nos está delimitando dos áreas. Una área que está anterior al surco central y una área que está posterior al surco central. El área que está anterior al surco central es la corteza motora. El área que está posterior al surco central es la corteza sensitiva. Es decir, normalmente esas aferencias de lo que sentimos van a llegar a la corteza sensitiva y normalmente los movimientos que ejecutamos salen de la corteza motora. Entonces, demos otro recordatorio de algo que ya vimos. Recuerda los ganglios basales. Entonces, recordemos que tenemos el ventrículo. Al lado de esos ventrículos está el tálamo, que no es un ganglio basal, es parte del diencéfalo, pero hace importancia en los relevos de los movimientos que se van a coordinar a través de la vía extrapiramidal. Recordemos que al lado encontramos las alitas, que están divididas en dos. Entonces, esas alitas son el putamen y el globo pálido. Y por encima, el caudado, por debajo, el hipotálamo y más abajo, la sustancia nigra pars compacta. Entonces, recuerda que habíamos formado el núcleo lentiforme. ¿De qué está formado el núcleo lentiforme? Del putamen y del globo pálido. Entonces, estos dos forman el lentiforme. Pero recuerda que hay unas fibras que se lanzan desde el lentiforme hasta el caudado y eso forma el estriatum. Entonces, representémoslo acá. Imaginemos que hemos sacado esos núcleos aparte. Entonces, tenemos aquí el caudado, tenemos abajo el globo pálido y tenemos a un lado el putamen. Entonces, la unión entre globo pálido y putamen se llama núcleo lentiforme. Pero la unión entre globo pálido, putamen y caudado podemos decir que es el estriatum. Puntos importantes para entender el movimiento. Ahora, cuando el cerebro, a través de la corteza motora, ha decidido bajar un potencial de acción para inervar un músculo y generar una contracción, eso necesita de dos vías. Pregunta de examen. ¿Cuáles son esas dos vías? Entonces, cuando se decide ejecutar el movimiento, se necesita de la vía piramidal y se necesita de la vía extrapiramidal.
Entonces recuerda, no nos dejemos confundir en el examen, doctores. Decir vía piramidal es lo mismo que decir vía córtico-espinal. Y decir vía extrapiramidal es lo mismo que decir los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales? Aquí lo hemos mostrado. Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos que le ponemos calor a un paciente, le colocamos una vela, se la colocamos en su mano. Entonces, el paciente le tapamos la cara y le colocamos la vela en su mano. ¿Qué sucede? Esa vela lo va a empezar a quemar. Cuando lo empieza a quemar, ¿él cómo sabe que se está quemando? Porque hay unos receptores especiales periféricamente que están sensando ese calor. Sensan esos cambios de temperatura y empiezan a subir la información hasta que llega a la corteza sensitiva y le dice, me estoy quemando. Entonces, eso le va a generar una quemadura y le dice a la corteza motora, tienes que quitar la mano. Entonces empieza a bajar para que se quite la mano. Antes de que ese movimiento se dé y de que la información la transporte el tracto córtico-espinal para generar la contracción y quitar la mano, debe de pasar por el sistema extrapiramidal o por la vía extrapiramidal. Entonces, ¿cómo se activa el movimiento? La corteza motora le dice a la vía extrapiramidal, autorízame para poder generar ese movimiento coordinado. Entonces la vía extrapiramidal se pone en trabajo y lo que hace es liberar glutamato. Cuando libera glutamato, se activa el caudado, el putamen, que están formando juntos el estriatum. Eso se logra gracias a la comunicación a través de la vía corticoestriada. Entonces viene de la corteza hasta el estriatum y esa comunicación se denomina la corticoestriada. Entonces, la vía córtico-estriada se activa gracias a la liberación de glutamato. Se ha liberado ese glutamato, se activó la vía córtico-estriada, que es activar el caudado y el putamen. Cuando se activa caudado y putamen, se pasa la vía por relevo a la sustancia nigra pars compacta. ¿En dónde está la sustancia nigra pars compacta? Debajo del hipotálamo. Entonces, la sustancia nigra pars compacta se activa gracias a que la vía córtico-estriada ha pasado el relevo ahora a la sustancia nigra pars compacta. ¿Cómo se llama esa vía de activación de la sustancia nigra pars compacta? La vía estriado-nígrica. ¿Y quién la activa? ¿Qué neurotransmisor? La dopamina. Entonces, la vía córtico-estriada se activa gracias al glutamato. La vía estriado-nígrica se activa gracias a la dopamina. Y cuando se activa la dopamina, básicamente necesita unos receptores que capten esa dopamina. Entonces se activan los receptores dopaminérgicos tipo 1 y tipo 2. Recuerda que los dopaminérgicos tipo 1 son estimulatorios, los dopaminérgicos tipo 2 son inhibitorios. Pregunta de examen. ¿Y cómo siendo inhibitorios pueden estimular el movimiento? Ya lo vamos a ver. Entonces la sustancia nigra pars compacta ahora le pasa la continuidad de la vía a el estriado del globo pálido. Y eso se denomina la vía estriado-palidal. Ahora pasa el relevo a alguien que no hace parte de los ganglios basales, hace parte del diencéfalo. ¿Quién es? El tálamo. Entonces aquí viene el tálamo. Y el tálamo hace relevo para pasarle la vía ahora nuevamente a la corteza. Y cuando se la pasa a la corteza, esa vía desde el globo pálido hasta la corteza se denomina la vía pálido-cortical. Entonces lo recibe la corteza y la corteza dice, ok, está todo perfecto. Si pasó por todas las vías de los ganglios basales, se hizo relevo en el tálamo, es porque todo está perfecto. Vamos a quitar la mano. Entonces activa la vía piramidal. Y la vía piramidal es la vía del tracto córtico-espinal. Baja y se genera la contracción del músculo. Y así retira la mano. Entonces, un estímulo sensitivo que estaba generando una quemadura nos genera una respuesta muscular. Básicamente, ¿qué es esto?
Entonces esto es que el cerebro, cuando decide, la corteza motora, cuando decide generar una contracción, básicamente lo pasa primero por los ganglios basales, que es la vía extrapiramidal, para que le dé permiso, y después de que le ha dado permiso lo pasa a la vía piramidal, que es la misma vía del tracto córtico-espinal, y se genera la contracción muscular. Entonces, básicamente, esa vía del ganglio basal es una vía cíclica que retorna a la corteza para que ahora la corteza active todo el resto, que es la vía piramidal, y se dé la contracción. ¿Qué sucede si se nos dañan estos ganglios basales? Es decir, se nos daña el caudado, o se nos daña el putamen, o se nos daña la vía corticoestriada, o se nos altera la liberación de dopamina. ¿Qué sucede? Nos aparecen alteraciones del movimiento. Ahí viene el fundamento del Huntington, del Parkinson y de la Corea. Se dañan los ganglios basales, aparecen enfermedades del movimiento como Huntington, Corea o Parkinson. Entonces es un fundamento importante, porque cuando se esté revisando patología neurológica, tenemos que haber tenido claro eso. Tenemos que tener claro eso para poder saber por qué se está dando Parkinson, por qué se está dando Huntington, porque el Huntington también genera afectaciones en su comportamiento, porque vamos a ver después que el caudado también tiene controles en temas del comportamiento. Entonces es importante. Ahora, cuando se ha decidido y ya se ha logrado pasar por la vía extrapiramidal, que es de los ganglios basales, nos aparece la vía córtico-espinal. Entonces, el tracto córtico-espinal. ¿Cómo funciona el tracto córtico-espinal? Entonces, recuerda que el tracto córtico-espinal es lo mismo que decir vía piramidal. Entonces, ¿cómo nos funciona ese tracto córtico-espinal? Entonces, recordemos que tenemos la corteza motora. La corteza motora ya ha recibido autorización por parte del ciclo de los ganglios basales. Entonces nos aparece la primera situación. Nos aparece una neurona. Y esa neurona se llama motoneurona superior. Entonces nos aparece la motoneurona superior. La motoneurona superior decide enviar unas prolongaciones axonales que forman la corona radiada. Entonces nos aparece la corona radiada. Eso posteriormente va a pasar a través de la cápsula interna. Y ahí estamos en el mismo lado. Entonces, básicamente, todos esos axones ahora empiezan a bajar por el tallo cerebral. Y recordemos que el tallo cerebral tiene mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y después se vuelve médula. ¿Qué sucede? Esas prolongaciones empiezan a bajar por todas esas estructuras, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Exactamente en el bulbo, pregunta de examen, se decusa, se cruza al lado contralateral. Es decir, que la motoneurona superior del lado derecho va a enviar raíces, va a enviar prolongaciones al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se ha decusado a nivel del bulbo. Y de ahí continúa bajando por la médula derechito, hasta que llega a un punto de la médula que se llama el asta anterior. Segundo punto de recepción. Importante, las astas anteriores son para motricidad, las astas posteriores son para parte sensitiva. Entonces, en esa asta posterior está la motoneurona inferior. Entonces nos aparecen dos motoneuronas, motoneurona superior y motoneurona inferior, que eso en la parte sensitiva lo pasamos a llamar neurona de primer orden, neurona de segundo orden, neurona de tercer orden. Pero recuerda, aquí está bajando, entonces viene de corteza hacia médula. Por eso se llama tracto córtico, de corteza arriba hacia abajo, espinal. Entonces el tracto córtico-espinal es descendente, por lo tanto es motor. ¿Qué otra situación nos puede poner el examen? Que en vez de decirnos tracto córtico-espinal nos dice vía piramidal. Es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Ese tracto córtico-espinal que viene de la motoneurona superior, generó la corona radiada, pasó por la cápsula interna, atravesó mesencéfalo, protuberancia y bulbo,
y en el bulbo se decusó, se cruzó, se pasó para el otro lado, sigue bajando como tracto corticoespinal y ahora va a hacer sinapsis en la motoneurona inferior que está en el asta anterior contralateral de la médula. Cuando hace sinapsis envía un nervio periférico y ese nervio periférico viene a inervar el músculo que se quiere contraer. Entonces, al final, ¿qué sucedió? Se generó, nuevamente este es nuestro cerebro, se generó una sensación que va en vía ascendente. Era una sensación de quemadura. El cerebro, la corteza sensitiva, sensó eso, dijo, nos estamos quemando. Le pasó la información a la corteza motora, le dice a la corteza motora, haga algo. La corteza motora se lo pasa a la vía extrapiramidal, que es lo mismo que decir ganglios basales. Entonces pasa por todo ese ciclo. Se activa la vía córtico-estriada, se libera glutamato, se activa caudado hiputamen se lo pasan ahora a la sustancia nigra a través de la activación de dopamina por la vía estriadonígrica, se pasa ahora por la vía estriadopalidal, se hace relevo en el tálamo, se devuelve la corteza y le dice a la corteza, ok, todo está cuadrado y perfectamente ordenado para que ejecutes el movimiento. Entonces se lo pasa al tracto córtico-espinal. Entonces el tracto córtico-espinal dice, ok, activemos motoneurona superior, bajemos todos esos axones a través de la corona radiada y la cápsula interna, crucémonos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y en el bulbo hagamos decusación. Se viene para el otro lado y continúa bajando hasta que hace relevo y sinapsis en la motoneurona inferior localizada en el asta anterior. Y de ahí se saca el nervio periférico y genera la contracción. ¿Y qué hace el paciente? Retira la mano de donde se está quemando. Entonces, un estímulo sensitivo nos llevó a una respuesta motora importante. Entonces, recuerda que dividimos toda esta situación en 3 puntos importantes. Y esos 3 puntos importantes nos van a permitir saber cómo se manejan las lesiones de motoneurona superior y motoneurona inferior. Entonces, el primer punto, recuerda que hablamos que ese primer punto va hasta antes de la decusación. Entonces, imaginemos que este es el primer punto. Antes de decusarse, es decir, antes del bulbo o hasta el bulbo, hay un punto importante y ese es el punto A. Ahora, después de que se decusa hasta antes de que haga sinapsis en la motoneurona inferior, es el punto B. Y después de la sinapsis de la motoneurona inferior, es el punto C. Entonces, hablábamos de 2 puntos. Síntomas de motoneurona superior y síntomas de motoneurona inferior. Entonces, ¿qué sucede si un paciente tiene una lesión del tracto córtico-espinal a nivel de la motoneurona superior o a nivel de la corona radiada o a nivel de la cápsula interna o a nivel del mesencéfalo o protuberancia o bulbo por encima de la decusación? El paciente va a tener una lesión sintomática de motoneurona superior contralateral. ¿Por qué? La lesión es en derecho de toda la parte superior, pero resulta que como fue antes de la decusación, todos los síntomas se van a ver representados en el otro lado, porque este cruce hace que la inervación sea del lado contrario del lado afectado. Entonces este paciente va a tener síntomas de motoneurona superior contralateral. No lo olvidemos. Daño del tracto corticoespinal a nivel de la motoneurona superior, corona radiada, cápsula interna, mesencéfalo, protuberancia o bulbo antes de la decusación genera síntomas de motoneurona superior contralateral a la lesión. Entonces, si este paciente se lesionó en derecho, a nivel cerebral, allá arriba, a cualquier parte del tracto corticoespinal antes de la decusación, el paciente va a tener síntomas de motoneurona superior contralateral. ¿Y cuáles son los síntomas de motoneurona superior? Entonces recordemos, el paciente nos hace espasticidad, nos hace hiperreflexia, nos hace hipertonicidad y un tema exclusivo que es el Babinski.
¿Qué pasa si el paciente se nos lesiona el tracto corticoespinal después de la decusación vulvar? Es decir, el paciente se afecta en este trayecto. Entonces se está afectando en este trayecto antes de que haga sinapsis en la motoneurona inferior, pero después de la decusación de los bulbos. Entonces el paciente sigue haciendo síntomas de motoneurona superior. ¿Por qué? No ha alcanzado todavía la motoneurona inferior, pero ahora nos va a hacer síntomas de motoneurona superior, pero ipsilateral. ¿Por qué? Se está afectando el lado izquierdo porque ya se decusó, el nervio periférico está por el lado izquierdo, entonces son los mismos síntomas que si se hubiese afectado la corona radiada, el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, la motoneurona superior, pero ahora son ipsilaterales, porque ya lo cogió después de la decusación. Entonces, ¿qué hace ese paciente? Espasticidad, hiperreflexia, hipertonicidad muscular y Babinski, pero ipsilateral. El otro era contralateral. Ahora, ¿qué pasa si este paciente se lesiona la médula después de la sinapsis de la motoneurona inferior o se lesiona el nervio periférico? Entonces ya va a ser síntomas de motoneurona inferior. Entonces los síntomas de motoneurona inferior son ipsilaterales y ya no van a ser espasticidad e hiperreflexia. Los síntomas de motoneurona inferior son flacidez, todo lo contrario, nos hace hiporreflexia, nos hace hipotonicidad muscular, nos puede hacer fasciculaciones. Importante. Entonces, de esa forma estamos evaluando y revisando el tracto córtico-espinal. Recuerda que cuando nos hablan de tracto córtico-espinal es como estar hablando de la vía piramidal. Es lo mismo. Ahora, sucede que esa transmisión, como lo hemos aprendido en lecciones anteriores, tiene que ver con fisiología celular básica, que son los potenciales de membrana, intercambio de sodio y potasio, activación de la bomba sodio-potasio ATPasa, mecanismos de difusión celular. Después lo aprendimos desde el punto de vista neurológico, qué es lo que está pasando para contraerse en esos nervios. Pero sucede que también tiene un control bioquímico, se necesita liberación de sustancias. Recuerda que una de esas sustancias para activar una de las vías es la dopamina, otro es el glutamato. Lo que nos toma importancia para efectos del examen es la dopamina. Entonces, ¿cómo vemos ese control bioquímico para permitir el movimiento o la contracción muscular? Entonces, recuerda que todo parte desde la fenilalanina. Todo parte desde la fenilalanina. Recuerda que la fenilalanina se va a convertir a tirosina. La tirosina se va a convertir a L-dopa. La L-dopa se va a volver dopamina. Y la dopamina se va a volver norepinefrina y la norepinefrina se va a volver epinefrina. Entonces, importante, aminoácido, bioquímica, conversión de un aminoácido a otro aminoácido, bioquímica, alteración de la conversión, patología bioquímica. Se lleva a un compuesto importante en neurología, se lleva a un compuesto importante en medicina interna en mantención de la presión arterial media. Entonces es una vía muy importante, muy evaluada por el examen. Entonces, ¿qué se necesita para que podamos convertir fenilalanina a tirosina? Entonces recuerda, nos aparece la fenilalanina hidroxilasa y requiere del cofactor del tetrabioptereno. ¿Qué sucede si no tenemos tetrabioptereno o tenemos una deficiencia enzimática de la fenilalanina hidroxilasa? Entonces nos aparece el PKU, la fenilcetonuria, pregunta de examen. ¿Qué necesitamos para convertir la tirosina a L-dopa? Entonces necesitamos la tirosina hidroxilasa. ¿Qué sucede si tenemos deficiencia genética de la tirosina hidroxilasa? Nos aparece el albinismo. ¿Qué se necesita para convertir dopamina a norepinefrina? Entonces, para convertir dopamina a norepinefrina requerimos la dopamina hidroxilasa en apoyo de cofactor de la vitamina C.
Entonces recuerda, la fenilalanina es un aminoácido esencial. La tirosina no es un aminoácido esencial. ¿Por qué? Porque la tirosina se da gracias a la conversión de un aminoácido esencial. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen fenilcetonuria? No pueden convertir fenilalanina a tirosina. Entonces se suben los niveles de fenilalanina y se caen los niveles de tirosina. Entonces la tirosina en los pacientes con fenilcetonuria sí se vuelve un aminoácido esencial. Y los tratamientos están enfocados a bajar los niveles de fenilalanina, que es lo que empieza a generar daños cerebrales. Ahora bien, ¿qué es el punto importante aquí? La L-Dopa, porque estamos en fisiología neurológica. Entonces recuerda que la L-Dopa lo que va a hacer es entrar a nuestro cerebro. Entonces aparece que tiene permiso para pasar el cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Entonces esa L-Dopa básicamente entra al sistema nervioso central. Y la L-Dopa en el sistema nervioso central es degradada por la monoaminooxidasa a dopa C. Entonces vamos a ver que cuando estemos viendo patología neurológica, tenemos fármacos que pueden bloquear la monoaminooxidasa. Tenemos fármacos que estimulan más entrada de L-Dopa al sistema nervioso central, incrementando los niveles de levodopa, porque la levodopa es la que le permite entrar a la L-Dopa al sistema nervioso central. En ciertos efectos en donde nos hace falta dopamina a nivel del sistema nervioso central para ejecutar mejor el movimiento, pudiésemos usar estimuladores de levodopa o inhibidores de la monoaminooxidasa. Entonces es importante tener claro esta vía. Ahora, ¿qué sucede? Entonces nos aparece un componente importante que es la dopamina. La dopamina está implicada en los movimientos, ya lo vimos. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que planteábamos dos cerebros pequeñitos en donde los dos cerebros, uno tiene receptores colinérgicos y el otro tiene receptores dopaminérgicos. Entonces uno tiene receptores dopaminérgicos tipo 1 y el otro tiene receptores dopaminérgicos tipo 2. Pregunta de examen. Los receptores dopaminérgicos, tanto tipo 1 como tipo 2, estimulan el movimiento, pero tipo 2 desde una forma inhibitoria y tipo 1 desde una forma excitatoria. ¿Cómo así que los receptores dopaminérgicos tipo 2 desde una forma inhibitoria estimulan el movimiento? ¿Cómo funciona ese enredo? Sucede que en la mitad de todo esto está el GABA. Cada que se aumenta la estimulación de los receptores dopaminérgicos, también se elevan los niveles de GABA. ¿Recuerdan dónde se estimulan los receptores dopaminérgicos? Por allá en la vía extrapiramidal de los ganglios basales, cuando estamos activando la vía estriadonígrica, que se está liberando dopamina, se estimulan los receptores dopaminérgicos para recepcionar esa dopamina. Pero al mismo tiempo se elevan los niveles de GABA. ¿Por qué? GABA es inhibitorio. Entonces GABA también dice, ok, un momento, no muevas tan fuerte, no quiero que hagas ese movimiento, inhibe el movimiento. Y la verdad es necesario porque es un mecanismo de mantener exacto, de mantener perfecto a ese paciente para que el movimiento no sea ni brusco ni exagerado. También hay alguien que lo inhiba. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen los receptores dopaminérgicos tipo 2? Inhiben a GABA. Entonces es un receptor inhibitorio que cuando inhibes al que te inhibe, permites que se estimule el movimiento. Entonces los receptores dopaminérgicos tipo 2 lo que hacen es permitir la inhibición de GABA para que GABA no inhiba el movimiento. Entonces los dopaminérgicos tipo 2 estimulan el movimiento a partir de la inhibición. Importante. Vamos a hablar ahora del sistema sensorial. Entonces recordemos, empezamos entendiendo esa parte de cómo ejecutamos el movimiento. Pero entonces sucede que para ejecutar ese movimiento, el cerebro necesita haber recibido un estímulo. Y vamos a pensar que ese estímulo vino desde la periferia. Entonces, un estímulo sensorial básicamente va a generar un efecto de una respuesta motora. Entonces, vamos a dedicarnos ahora
a entender esos aspectos de cómo y qué vías van subiendo el estímulo para que la corteza sensitiva lo procese, se lo pase a la corteza motora y ahora se ejecute el movimiento. Entonces ya entendimos toda esta parte de la ejecución del movimiento. Ahora vamos a enfocarnos en esta parte de cómo se lleva ese estímulo sensitivo. Entonces, recordemos que estuvimos hablando que la sensación se define como la percepción consciente o inconsciente de un estímulo externo o interno. Y clasificamos esas sensaciones en dos: sensaciones generales y sensaciones especiales. Las sensaciones generales se refieren al tema del sistema somático, de la propiocepción, que es mucho de la postura, o la parte visceral de sensar presiones arteriales médicas. Y el especial se refiere a los sentidos, que son el olfato, el gusto, la visión, la audición, etcétera, etcétera. Entonces se dice especiales porque los receptores que llevan esa sensación para que después ascienda hacia nuestra corteza sensitiva no están en todo el cuerpo. Tenemos unos receptores especiales para el olfato, unos receptores especiales para el gusto, y así sucesivamente, no están en todo el cuerpo. Entonces empezamos a definir cuáles son esos tractos que empiezan a subirnos las sensaciones. Entonces recuerda, representamos nuevamente nuestro cerebro. Imaginemos que este es nuestro cerebro. Entonces básicamente estamos subiendo una sensación. Entonces representábamos eso imaginando la cara de un paciente. Imaginamos que esta es la nariz, esta es la boca, y básicamente este paciente tiene una sensación, y esa sensación puede ser de múltiples situaciones. Entonces imaginemos que es una sensación de una quemadura, imaginemos que esto es una vela, imaginemos que es una sensación de vibración, imaginemos que esto es un aparatico que está vibrando, imaginemos que es una sensación de situaciones como frío, entonces le ponemos un cubo de hielo al paciente, o imaginemos que es una sensación de punción, empezamos a colocarle una inyección al paciente en donde el paciente le va a doler, o imaginemos que es una sensación de presión, viene alguien y le pone el puño a este paciente, se metió en problemas y en una pelea un puño, entonces ese puño es una sensación de presión. Entonces esas sensaciones básicamente van subiendo y van subiendo, pero sucede que la sensación de presión, dolor, propiocepción, vibración, temperatura no van subiendo por los mismos tractos. Sabemos que son tractos ascendentes, pero cada uno tiene su tracto. Entonces nos aparecen 3 tractos en condiciones generales importantes para el examen. Nos aparece el tracto espinotalámico, nos aparece el tracto espinocerebeloso y nos aparecen las columnas dorsales. Entonces, si notan, espino viene desde la espina, talámico sube hasta el tálamo, entonces va subiendo. Espino viene desde abajo, cerebeloso viene subiendo. El único que no nos queda como tan lógico son las columnas dorsales, pero entiende que las columnas dorsales es un tracto ascendente. Entonces recuerda que el tracto espinotalámico se subdivide en 2, anterior y lateral. Y recuerda que el espinocerebeloso se divide en 2, anterior y posterior. Y recuerda que las columnas dorsales se dividen en 2, tracto gracilis y tracto cuneatus. Entonces, si nos hablan del espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, espinocerebeloso anterior, espinocerebeloso posterior o gracilis o cuneatus, son tractos sensitivos ascendentes. Entonces nos vienen ciertas importancias. ¿De qué se encarga el espinotalámico anterior? Del tacto grueso. ¿De qué se encarga el espinotalámico lateral? De temperatura y de dolor. ¿De qué se encarga el espinocerebeloso tanto anterior como posterior? Se encargan de postura y tono muscular. ¿De qué se encarga el gracilis y el cuneatus? Ambos se van a encargar de vibración, propiocepción y presión. Y vamos a empezar a ver cada uno de ellos. ¿Cómo es que nos están llevando esas vías? Entonces, desde el punto de vista de fisiología es por dónde se va transportando todo ese potencial de acción hasta que llega a la corteza sensitiva. Entonces, empecemos con el tracto espinotalámico.
Entonces, mucha atención. Este es el tracto espinotalámico. Entonces, cuando hablamos del tracto espinotalámico, vamos de abajo, desde la médula espinal hasta el tálamo, más arriba. Entonces, recuerda que el tracto espinotalámico a ninguno se le va a olvidar. Este es el neurólogo que está casado con su esposa y la esposa le dijo, no lo olviden, lo digo en forma un poco graciosa, pero es para que lo recuerden. Queremos montar la película de Rocky 5 en la cama. Queremos hacer el amor locamente, queremos destruir la cama hasta más no poder. Pero la esposa le dice, no quiero, no puedo, más que no puedo es que no quiero, pero saca la disculpa de siempre. Tengo dolor de cabeza. Como tengo dolor de cabeza no quiero hacer nada. Pero recuerda que para mala suerte esta esposa está casada con un neurólogo. Y el neurólogo le dice, claro que tienes dolor de cabeza, venga, le doy toneladas industriales de paracetamol natural. Y entonces la esposa le pregunta, ¿y cómo así que tú me vas a quitar el dolor de cabeza con paracetamol natural? Recuerda que el tracto espinotalámico tiene dos puntos importantes. Uno es el espinotalámico anterior y el otro es el espinotalámico lateral. Recuerda que el espinotalámico anterior está llevando sensaciones de tacto grueso y el espinotalámico lateral es el que lleva dolor y temperatura. Sucede que si esta esposa supuestamente tiene en realidad dolor de cabeza, la sensación de ese dolor de cabeza se lo está llevando el espinotalámico lateral por el dolor. Entonces, aquí viene el neurólogo y le dice, ok, vamos a aplicar la teoría de la compuerta. ¿Qué dice la teoría de la compuerta? Tengo dos tractos y van a llegar al cerebro. Uno está llevando dolor, otro está llevando tacto grueso. Cuando el mecanismo de despolarización se activa para empezar a transportar el tracto de dolor y activamos también al mismo tiempo el de tacto grueso, uno de los dos se debe de bloquear porque no pueden subir las dos sensaciones al tiempo. Entonces se bloquea uno de los dos. Y aquí en este caso va a ganar el del tacto grueso y se va a bloquear el del dolor. Y sucede que la parte de la relación sexual está siendo transmitida por tacto grueso. Entonces, si empezamos a subir tacto grueso, se tiene que bloquear la vía del dolor, se tiene que bloquear la vía espinotalámica lateral. Entonces, recuerda, a mala suerte, esta esposa está casada con un neurólogo. Entonces le dice, yo te voy a dar toneladas industriales naturales de paracetamol. ¿Cuál es esa tonelada industrial de paracetamol natural? Activarle, estimularle el tracto espinotalámico anterior. Entonces, es la forma un poco graciosa que todos se van a acordar en el examen y van a sentir que nunca se les olvida el tracto espinotalámico. Entonces, ahora, aplicado a neurología, a neurofisiología, ¿cómo funciona este tracto? Entonces, sucede que tenemos la médula espinal. La médula espinal, siempre en los tractos sensitivos, vamos a pensar lo mismo. Tenemos un ganglio en la raíz posterior. Ese ganglio contiene la primer neurona o neurona de primer orden. Entonces, esa neurona de primer orden tiene raíces axonales hacia el asta posterior de la médula y hacia la conexión de los receptores periféricos. Entonces, aquí tenemos el tracto espinotalámico, tanto anterior como lateral que están no digo que los dos, pero vamos a juntarlo los dos. El espinotalámico anterior, tacto grueso. El lateral, dolor y temperatura. Entonces hay unos receptores periféricos para dolor, para temperatura o para tacto grueso y los empiezan a estimular en el tracto espinotalámico lateral o anterior. Entonces ese estímulo empieza a viajar hasta que alcanza la primer neurona, hace relevo y se traslada el potencial de acción hacia el asta posterior de la médula. En el asta posterior está la segunda neurona sensitiva o neurona de segundo orden. Entonces aquí sucede una situación.
Los tractos inmediatamente se cruzan por delante del asta anterior. No hacen sinapsis en el asta anterior, porque lo que hace sinapsis en el asta anterior es motor. Y aquí estamos en una vía sensitiva. Entonces, después de la segunda neurona, se cruza hacia el lado contralateral, pasando por delante del asta anterior y llega a dos cordones. Entonces llega aquí a un cordón que es el tracto espinotalámico anterior y llega a otro tracto que es el tracto espinotalámico lateral. Entonces hace recepción ahí y empiezan a subir. Sucede que el tracto espinotalámico lateral está transportando dolor y temperatura, y el espinotalámico anterior está transportando tacto grueso. Y continúan subiendo hasta que se encuentran con el tálamo. En el tálamo está la tercer neurona. Entonces, neurona de tercer orden o tercer neurona. Resulta que en ese punto se encuentran el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinotalámico anterior, se encuentran con el espinotectal. Cuando se une espinotalámico anterior con espinotalámico lateral y el espinotectal, se forma el lemnisco espinal. ¿Qué es el lemnisco espinal? Es la unión del tracto espinotalámico lateral con el anterior con el espinotectal. Después de que se han unido ahí, llegan a la corteza cerebral y hacen sinapsis en la corteza sensitiva. En la corteza cerebral encontramos la neurona de cuarto orden o cuarta neurona. Entonces, temperatura y dolor están siendo manejadas por el espinotalámico lateral. Tacto grueso está siendo manejada por el espinotalámico anterior. Entonces, no lo olvides, cuando te dice que tiene dolor de cabeza, dígale con más razón, por teoría de compuerta vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque bloqueamos la aferencia de temperatura y dolor y la bloqueamos porque le metemos aferencia de tacto grueso. Este es el tema del tracto espinotalámico. Ahora veamos el tracto cuneiforme y grácilis que están formando las columnas dorsales. Entonces, sucede que estamos hablando de tractos sensitivos. Y recuerda que los tractos sensitivos están llevando de afuera hacia arriba. Entonces, están ascendiendo. Y recuerda que el tracto cuneiforme y grácilis, que son las columnas dorsales, nos están llevando vibración, presión y propiocepción. Entonces tenemos unos receptores periféricos especiales para eso que van a llegar, no lo olviden, siempre vamos a llegar a la neurona del ganglio posterior. Entonces llegamos a la neurona del ganglio posterior que va a querer hacer sinapsis ¿en dónde? En el asta posterior de la médula. Pero importante, doctores, el tracto cuneiforme y grácilis que conforman las columnas dorsales o posteriores no hacen sinapsis en el asta posterior. Es un tracto sensitivo, pero no tienen neurona en el asta posterior. Pregunta de examen. Entonces, ¿qué sucede? Llega, hace sinapsis en la neurona de primer orden, se mete al asta posterior, pero no hace sinapsis, sino que después se mete a las columnas dorsales. Entonces viene y se mete a las columnas dorsales, saliendo como tracto gracilis o cuneatus. Entonces aquí es gracilis y aquí es cuneatus. Y lo que hacen es subir hasta que se encuentran con el bulbo. Segunda diferencia, ya no es con el tálamo directamente de primero, sino con el bulbo. Y en el bulbo encontramos la segunda neurona sensitiva o neurona de segundo orden. Y hacen conexión, sinapsis, en los núcleos gracilis y cuneatus. Entonces ahí sigue subiendo y del bulbo va a llegar al tálamo. Entonces hace sinapsis en el tálamo, en donde está la neurona sensitiva de tercer orden. Tenemos 1, 2 y 3. Y del tálamo se va a meter a la corteza sensitiva, en donde está la neurona de cuarto orden. Entonces, puntos importantes en el tracto gracilis y cuneatus.
La segunda recepción neuronal no se hace en el asta posterior, se hace en el bulbo. ¿Pasa en el asta posterior? Sí, la pasa y se mete a los cordones posteriores para hacer sinapsis en la segunda neurona que está en el bulbo, no en el asta posterior. Entonces, ¿por qué si tanto Gracilis como Cuneatus están transportando lo mismo? ¿Para qué tenemos dos tractos? Entonces sucede que el cuneiforme se encarga de los segmentos desde C1 hasta T6. Y resulta que el Gracilis se encarga desde T7 hasta S5. Por eso hay dos. Uno se encarga de la parte superior del cuerpo, otro se encarga de la parte inferior del cuerpo. Ahora nos viene el tracto espinocerebeloso, tanto anterior como posterior. Entonces recuerda, el primero que hablamos que nos transporta, tacto grueso, que es el espinotalámico anterior, y dolor y temperatura, que es el espinotalámico lateral. El segundo que hemos hablado nos transporta vibración, presión y propiocepción. Ahora viene el que nos transporta postura y tono muscular. Entonces ahí hablamos del espino cerebeloso, tanto anterior como posterior. Importante. Entonces recuerda, doctor y doctora, que el primer punto que tenemos que tener claro en los tractos espinos cerebelosos, tanto anterior como posterior, son los pedúnculos cerebelosos. Entonces entremos un poquito en anatomía. Recordemos que este es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, posteriormente abajo, tiene el tallo. Y el tallo tiene tres estructuras importantes que después se continúan como médula. Entonces aquí tenemos una estructura que se llama el mesencéfalo. Después tenemos la protuberancia y después el bulbo. Los tres nos forman el tallo. Detrás del tallo tenemos una estructura importante que es el cerebelo. Entonces recuerda que el cerebelo tiene forma como de arbolito. Resulta que el tallo se comunica con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos. Entonces el mesencéfalo se comunica con el cerebelo a través de un pedúnculo. La protuberancia se comunica con el mesencéfalo a través de un pedúnculo. El bulbo se comunica con el cerebelo a través de un pedúnculo. Entonces la comunicación entre el mesencéfalo y el cerebelo se da gracias al pedúnculo cerebeloso superior. La comunicación de la protuberancia con el cerebelo se da gracias al pedúnculo cerebeloso medio. Y el bulbo se comunica con el cerebelo gracias al pedúnculo cerebeloso inferior. Es el punto importante que tenemos que tener en cuenta en los tractos espinocerebelosos. Entonces vamos ahora al tracto espinocerebeloso. Entonces recordemos nuevamente nuestra médula. Entonces aquí está nuestra médula y está cubierta algo así. Entonces esta es nuestra médula. Ahora recordemos, siempre tenemos el ganglio de la raíz posterior. Y en ese ganglio de la raíz posterior encontramos a la primer neurona. Recordemos que estamos llevando en este caso, en los tractos espinocerebelosos, postura y tono muscular. Entonces hay unos receptores especiales que nos sensan postura y tono muscular y lo llevan a la neurona de primer orden o neurona sensitiva de primer orden. Esa neurona viene y hace sinapsis en el asta posterior de la médula, en donde ahí sí encontramos nuevamente la neurona de segundo orden o segunda neurona sensitiva. Hace sinapsis y aquí pasa algo bien especial. Pregunta de examen. Unas fibras se van a ir directamente hacia posterior. Otras fibras, pregunta de examen, se van a decusar al lado contralateral. Las que se decusan forman el tracto espinocerebeloso anterior. Las que siguen a posterior sin decusarse forman el tracto espinocerebeloso posterior. Entonces sucede que se llama espinocerebeloso. Eso quiere decir que va a entrar a cerebelo. Entonces aquí nos aparece el cerebelo. Entonces imaginemos que este es el cerebelo. Nuevamente, vemos la formita como de hoja de árbol. ¿Qué sucede? Recuerda que por delante
tenemos tres estructuras importantes: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Entonces, el mesencéfalo se comunica con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. La protuberancia se comunica con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Y el bulbo se comunica con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces tenemos aquí el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Entonces, ¿qué sucede? El tracto espinocerebeloso posterior, que es este, que no se ha decusado, sino que sus fibras se fueron a posterior inmediatamente, van a entrar a través del bulbo, atravesando el pedúnculo cerebeloso inferior a el cerebelo. En cambio, el tracto espinocerebeloso anterior va a subir hasta llegar al mesencéfalo, atraviesa el pedúnculo cerebeloso superior y entra al cerebelo. Pero si notan, en este punto se ha decusado nuevamente. Entonces, el tracto espinocerebeloso anterior tiene dos decusaciones: uno a nivel de la médula y otro a nivel del mesencéfalo. Pregunta de examen. Entonces podemos sacar conclusiones aquí. Primer punto: el tracto espinocerebeloso, a diferencia de los otros tractos, solo tiene dos neuronas, una en la raíz del ganglio posterior y otra en el asta posterior de la médula. Solo tiene dos neuronas. Segundo, el fascículo, o mejor dicho, el tracto espinocerebeloso posterior no se decusa. En cambio, el tracto espinocerebeloso anterior sí se decusa, y no solo una vez, se decusa dos veces. Y recuerda que el tracto espinocerebeloso anterior entra a través del mesencéfalo, pasando el pedúnculo cerebeloso superior, y el tracto espinocerebeloso posterior pasa atravesando el bulbo, pasando el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿A dónde entran? Al cerebelo, que manejan postura y tono. Importante tener esos aspectos claros. Entonces, hemos visto tres vías ascendentes importantes, en donde cada vía se divide en dos. Entonces, en realidad, vimos 6 vías ascendentes: espino talámico, anterior y lateral. Vimos gracilis y cuneatus, y vimos espinocerebeloso anterior y posterior. 6 vías ascendentes de importancia. 2 vías descendentes de importancia: piramidal y extrapiramidal. ¿Qué otro nombre tiene la extrapiramidal? Ganglios basales. ¿Qué otro nombre tiene la piramidal? Tracto córtico-espinal. Importante. Vamos a hablar ahora de los pares craneales. Entonces, compartamos por acá pares craneales. Entonces, recuerda que dentro de los pares craneales toman importancia los del movimiento del ojo, los de la inervación facial y los de la lengua. Son los más preguntados. Entonces, recordemos, par craneal 1, ¿de qué se encarga? Es el olfatorio, y lo importante, no pasa, no tiene relevo en el tálamo. Entonces, no tiene relevo talámico. Par craneal número 2, la visión, no tiene mucha importancia por ahora. Par craneal 3, par craneal 4 y par craneal 6. Los agrupamos en uno solo porque ¿qué hacen los tres? Los movimientos del ojo. Entonces, enfoquémonos en eso. Recuerda que este es el ojo. Recuerda que este es el otro ojo. Entonces, tenemos aquí la mirada del paciente. Vamos a partir ese ojo en dos. Entonces, tenemos una porción medial y tenemos una porción lateral. Por lo tanto, tenemos músculos laterales y músculos mediales. Los músculos mediales son músculos aductores. Los músculos laterales son músculos abductores. Es decir, abducción es sacar algo de la línea media. Por lo tanto, los abductores, el movimiento que generan es este. Los aductores, el movimiento que generan es este. ¿Cuáles son los músculos aductores? Entonces, quitemos esto de aquí.
¿Cuáles son los músculos aductores? El recto superior, el recto medial y el recto inferior. Son 6 músculos, 3 son aductores, 3 son abductores. ¿Cuáles son los abductores? Entonces coloquemos esto en verde. El que saca el ojo de la línea media, el recto lateral, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Entonces los músculos abductores son oblicuos y recto lateral. Entonces aquí aparece un punto importante. Tenemos oblicuos hacia afuera. ¿Qué hacen esos oblicuos? Entonces mencionémoslos aquí. Oblicuo superior, oblicuo inferior. Ya sabemos que ambos son abductores. Entonces sacan el ojo hacia afuera. Pero el oblicuo superior saca el ojo hacia afuera y también lo baja. Y el oblicuo inferior saca el ojo hacia afuera, pero también lo sube. Entonces es contradictorio. Superior lo baja, inferior lo sube, pero ambos lo sacan. El recto lateral saca el ojo porque es abductor. El recto superior, aparte de hacer aductor, también puede subir el ojo. El recto medio mete el ojo. El recto inferior baja el ojo, pero también lo mete. Ahora, ¿quién inerva cada músculo? Entonces, el recto superior, coloquémoslo aquí todos en rojo, el recto superior está inervado por el tercer par craneal, al igual que el recto medio, al igual que el recto inferior, al igual que el oblicuo inferior. O sea que el tercer par puede subir el ojo, meter el ojo, bajar el ojo, sacar el ojo y subir el ojo. El recto lateral está inervado por el sexto par y el oblicuo superior está inervado por el cuarto par. Importante. Ahora vámonos al quinto par. Entonces resulta que el quinto par es el trigémino. Entonces, tri de 3, gémino de gemelos. Entonces, el trigémino, el punto importante lo tiene con la cara. Entonces, recordemos la frente, la nariz, los labios, el mentón y el paciente. Recuerda que el trigémino viene como 3, por eso se llama trigémino. Entonces tenemos una rama oftálmica, tenemos una rama maxilar y una rama mandibular. Entonces nos aparece la famosa derivación B1, B2 y B3. Resulta que la oftálmica es sensitiva, la maxilar es sensitiva, pero la mandibular es sensitiva y motora. ¿Y qué sucede? El punto importante del trigémino viene con la lengua. Entonces recuerda que imaginábamos que esta es la lengua. El paciente nos saca la lengua y la vamos a dividir en 3 tercios. Entonces tenemos el tercio anterior, el tercio medio y el tercio posterior de la lengua. La lengua es una pregunta fija de examen. ¿Por qué? Al examen le encanta preguntar. Entonces, el gusto. Entonces, recuerda que el gusto está determinado por 10, 9 y 7. Entonces, ¿por qué sacamos la lengua con el tema del trigémino? Porque ahí viene el enredo, que en realidad no es un enredo. Entonces, cada que te hablen de la lengua, piensas en 10, 9 y 7. Todo el tiempo, 10, 9 y 7. 10, 9 y 7. ¿Qué hace el par craneal número 10? Da el gusto de la parte posterior de la lengua. ¿Qué hace el par craneal 9? Da el gusto del tercio medio de la lengua. ¿Qué hace el par craneal 7? Da el gusto del tercio anterior de la lengua. ¿Quién lleva las sensaciones de dolor? ¿O quién lleva sensaciones de la lengua? Entonces, lo mismo, parte posterior, par craneal 10, parte media o tercio medio, par craneal 9, pero en la sensación ya no es en la parte anterior del 7, ya viene a ser la rama B3. Entonces, por eso el trigémino tiene acción también en la lengua. Ahora, ¿quién se encarga de mover la lengua? La lengua la mueve el par craneal 12 o también llamado hipogloso. Entonces es una buena pregunta de examen porque en la lengua actúa el 10, el 9, el 7, el 5 y el 2. Pero no nos confundamos, 12 es solo motricidad, 10, 9 y 7 gusto. Y para sensación cambiamos el 7 por el B3. Importante. Ahora, recordemos el facial. Entonces, parte del número 7. ¿Qué hace? Movimiento facial.
pero ¿en dónde más nos aparece? En el gusto de la lengua, tercio anterior. Hablemos del 8, que es el vestíbulo coclear, que nos hace audición y balance. Hablemos del 9, que es el glosofaringio. Recuerda, ¿dónde está el 9? También en la lengua. Entonces nos da sabor y sensación en el tercio medio de la lengua, pero también nos aparece en los cuerpos carotídeos. Sensan stretch, sensan estiramiento en los cuerpos carotídeos para controlar presión arterial media. Entonces mira que la lengua tiene interacción con varios pares craneales. Después nos viene el 10, que es el vago. ¿Dónde está también el vago? También está en el tema del gusto de la lengua y de la sensación de la lengua. ¿En dónde? En la parte posterior, que puede ser la glotis. Entonces, recuerda que por allá cuando estuvimos viendo fisiología gastrointestinal, el 10 también tiene temas, el vago tiene temas del parasimpático para estimular muchos temas de acidez gástrica. Aparte de eso, el 10 también inerva el arco aórtico. ¿Para qué sirve inervar el arco aórtico? También para stretch, para sensar estiramiento y poder controlar la presión arterial media. Tenemos después el 11, que es el accesorio y que nos hace movimiento de la cabeza. Y por último el 12. El 12 lo comentamos aquí. ¿Qué hace el 12, que es el hipogloso? Movimiento de la lengua. Ahora después comentamos todos esos aspectos de por dónde salen los pares craneales a través de los orificios craneales. Recuerda que los importantes, los que más pregunta el examen, son los pares craneales que mueven el ojo y después los que salen por el foramen yugular. Pero recordémoslos todos. El par craneal número 1 sale por la fosa anterior. El par craneal número 2 por el canal óptico. Se viene el más preguntado. Par craneal 3, par craneal 4 y par craneal 6. Entonces los tres, los mismos que dibujamos acá en amarillo, los que mueven el ojo, ahora también son los más preguntados para las salidas por el cráneo. Los tres salen por la fisura orbitaria superior. Los tres, fisura orbitaria superior. Pero sucede que se les mete uno más. Recuerda que el quinto par, que es el trigémino, está dividido en tres: rama B1, rama B2 y rama B3. Es el segundo par craneal más preguntado en efectos de salidas de orificio. Entonces la rama B1 se mete por la fisura orbitaria superior, pero la rama B2 ya sale por el foramen rotundo y la rama B3 por el foramen oval. 7 y 8 no son tan preguntados. Entonces 7 y 8 salen juntos también por el meato auditivo interno. Y se viene el tercero más preguntado en temas de orificio de salida. 9, 10 y 11. Esos tres nos salen por el foramen yugular junto con la yugular. Y por último el 12, que sale por el canal hipogloso. Los más preguntados: fisura orbitaria superior, B1 y el foramen yugular. Son los más preguntados. Tengan muy en cuenta esas salidas, que casi siempre las preguntan. Ahora hablemos de los núcleos hipotalámicos. Entonces recuerda que los núcleos hipotalámicos los referimos como una posición de ubicación. Entonces estuvimos hablando que ubicábamos un punto medio, dos puntos, que uno es anterior y otro es posterior, y dos laterales. Entonces tenemos en este lado el posterior, en este lado el anterior, en negro los laterales y en rojo el medio. Entonces sencillo, tenemos un núcleo hipotalámico anterior, un núcleo hipotalámico posterior, núcleos hipotalámicos laterales y núcleo hipotalámico ventromedial. ¿Qué hace el ventromedial? Saciedad. ¿Qué hace el anterior? Enfriamiento. ¿Qué hace el posterior? Calor. ¿Qué hacen los laterales? Hambre. El de la saciedad, que es el ventromedial, inhibe el lateral, que es la hambre. El hambre es estimulada en el
en el núcleo hipotalámico lateral por la grelina. Se suben los niveles de grelina, estimula el núcleo hipotalámico lateral y nos da hambre. Comemos, nos llenamos, se estimula el núcleo ventromedial y bloquea el lateral. ¿Quién inerva el anterior? Lo inerva el parasimpático. ¿Quién inerva el posterior? Lo inerva el simpático. Después comentábamos que hay más núcleos hipotalámicos y le dábamos posición con respecto al ojo. Entonces imaginemos que este es el ojo. Tenemos el supraquiasmático, el supraóptico y el preóptico. Supraquiasmático que hace ritmo circadiano. Supraóptico que hace liberación de ADH y oxitocina. Preóptico que hace control de temperatura y liberación de GnRH. Recuerda que cuando se daña el preóptico, se alteran los niveles de GnRH y aparece el síndrome de Kallmann. Y hay uno por acá solito, como un hongo, solito, no hace nada. El solitario lo que hace es controlar el vómito. Y nos quedaban por último los núcleos talámicos. Entonces recuerda que los núcleos talámicos tenemos el ventroposterolateral, el ventroposteromedial, el geniculado lateral, el geniculado medial y el ventral lateral. ¿Qué hace el ventroposterolateral? Básicamente hace sinapsis con los tractos espinotalámicos y lo que hace es tener los núcleos de vibración, dolor y tacto ligero. ¿Qué hace el ventroposteromedial? Básicamente tiene sinapsis con el trigémino y lo que hace es sensación de la cara. ¿Qué hace el geniculado lateral? Sinapsis con el par craneal número 2 y lo que hace es temas de visión. Geniculado medial en las olivas y lo que hace es temas de audición. Y el ventral lateral, ganglios basales. No se nos olviden, ganglios basales, ¿qué tiene que ver? Vía extrapiramidal. ¿Qué es eso? Movimiento. Entonces es motor el ventral lateral. Ahora, por último, ciclos del sueño. ¿Qué pasa cuando nos vamos a dormir? Entonces en este momento muchos están bostezando, muchos tienen sueño, muchos se quieren ir a la cama o muchos quieren ir a armar la película de Rocky 5. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a querernos quedar dormidos, hay una fase en que estamos todavía con los ojos abiertos y con sueño. Cerramos los ojos y empezamos a quedarnos dormidos. Entonces empezamos a entrar como en unas etapas, como en una escalerita. Entonces esas etapas básicamente es en búsqueda de llegar a una fase de movimientos oculares rápidos, el REM. Entonces nos empezamos a quedar dormidos y entramos en la etapa 1. Nos vamos profundizando más, etapa 2. Nos vamos acercando a ese REM, etapa 3. Si en todo ese espacio de nuestro sueño nos estuvieran tomando un electroencefalograma, nos verían que en la etapa 1 se nos ven ondas T, en la etapa 2 ondas kappa y en la etapa 3 ondas delta. Antes de quedarnos dormidos nos pueden aparecer ondas alfa o ondas beta. Ahora, el punto importante es qué pasa en cada una de las etapas. Primer punto, el espacio entre la etapa 1 hasta antes de llegar al REM se llama periodo de latencia REM o REM latency. Ese tiempo normalmente toma 40 minutos. ¿Qué pasa si un paciente en vez de tomarle 40 minutos le toma 3 segundos? Es decir, pasa de la etapa 1 al REM inmediatamente. Son pacientes que sufren de narcolepsia. Y ya vamos a ver por qué es importante para el examen. ¿Qué sucede? Sucede que cuando llegamos a la etapa REM, hacemos atonía muscular. En las otras etapas todavía tenemos tonicidad muscular, es decir, aquí hay tono muscular, aquí hay tono muscular, aquí hay tono muscular, pero entramos en el REM, quedamos totalmente sin tono muscular. ¿Qué pasa si un paciente por aquí le está dando como sueño y se está queriendo quedar dormido, pero en 3 segundos pasa a la etapa REM? De estar parado, de estar sentado, se cae, hace algo parecido a un síncope, se te cae ahí. Los pacientes con narcolepsia hacen eso.
Están aquí como medio somnolientos y de un momento a otro pérdida del tono muscular porque entraron inmediatamente a la fase REM. Entonces, en la fase REM, básicamente tenemos que hay atonía muscular, además de eso pueden haber erecciones y además de eso hay rapid eye movement, es decir, hay movimientos oculares rápidos, por eso se llama la fase REM. Hay dos situaciones, cuando el paciente se despierta fácil, y cuando el paciente no se despierta fácil. Un paciente o nosotros nos podemos despertar fácilmente en las etapas 1, etapa 2 y en la etapa REM. No nos despertamos fácilmente en la etapa 3. ¿Y eso de qué tiene importancia? Hay patología del sueño, pesadillas, terrores nocturnos. Entonces eso nos hace diferenciar si es el paciente que consulta o si es alguien que lo está llevando porque recuerda o no recuerda la situación, y eso lo veremos en la parte de psiquiatría. Entonces, ¿qué sucede? Si el paciente está pasando de esas etapas iniciales a la etapa REM rápidamente y no en los 40 minutos que tiene que pasar normalmente, nos hace narcolepsia. Se despierta fácilmente en etapa 1, etapa 2 y etapa REM. El descanso real se percibe en las etapas REM. Ahora, llegar a la etapa REM no quiere decir que ya se terminó el sueño. No, podemos volver a bajar a la etapa 1 y volver a subir. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y volver a subir al REM. Es decir, es un ciclo. Terminó la etapa REM, podemos bajar otra vez etapa 1, etapa 2, etapa 3 y volver a subir etapa REM. De esa forma, hemos estudiado y repasado lo que aprendimos durante esta semana respecto a neurología fisiológica.